¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Holotaku y Rigoberto Pérez. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 761. Seattle. Hay muchas casas buenas en Seattle. Puedo presentarles algunos agentes de bienes raíces que conozco. Me habían ayudado y muchos de nuestros empleados encuentran propiedades adecuadas. Bill Gates respondió. Bill, no estoy acostumbrado a vivir tan lejos de aquí. ¿Hay algún lugar cerca de la empresa? ¿Más cerca de la empresa? No hay buenas casas aquí. Las casas aquí son pequeñas y ni siquiera tienen una piscina. Alguien como Feng Yu debería estar viviendo en una casa grande. A los estadounidenses no les importa conducir 2 horas al trabajo. Pero Feng Yu no estaba acostumbrado. La mayoría de los estadounidenses prefieren un lugar tranquilo, pero Feng Yu prefiere áreas llenas de vida. La mayoría de las casas en los Estados Unidos tienen un jardín en el frente y una piscina en la parte trasera de la casa. Pero si no se mantiene el patio, el propietario podría estar bien. Feng Yu solo quería un lugar para quedarse. Consideró comprar una mansión en Los Pero Feng Yu debe estar en grandes ciudades, como Nueva York, Los Ángeles, etc. Feng Yu incluso había considerado comprar un apartamento. No necesito una piscina, jardín o césped. Actualmente estoy viviendo solo aquí. Simplemente no quiero quedarme en un hotel. ¿Y tus guardaespaldas? Sé que has contratado más de una docena de guardaespaldas. ¿No vivirán contigo? Preguntó Bill Gates. ¿Cómo puede una casa pequeña adaptarse a tanta gente? Solo puedo comprar todo el piso de un edificio. También puedo comprar los pisos de arriba y de abajo. Respondió Feng Yu. ¿Te gusta invertir en propiedades? Bill Gates estaba perplejo. Comprar 3 pisos de un edificio de apartamentos era mucho más costoso que comprar una casa grande. Además, vivir en un apartamento no era un ambiente agradable. No podía entender lo que Feng Yu estaba pensando. Solo quiero vivir en un lugar seguro, respondió Feng Yu. Jajaja, Feng, eres igual que muchos visitantes por primera vez a los Estados Unidos. Mucha gente pensó que los Estados Unidos son peligrosos debido a las armas de fuego. Pero no tienes que preocuparte por esto. Con todos sus guardaespaldas alrededor, nadie se atrevería a acercarse a usted. Si revela su identidad como director de Microsoft, estará más seguro. Además, este es Washington. Uno de los estados más seguros de los Estados Unidos. Bill Gates se echó a reír. No importa cuán seguro sea este lugar, la gente aún puede tener armas. Estados Unidos tiene la tasa más alta de disparos en el mundo, ¿verdad? Después de ser burlado, Feng Yu replicó incluso cuando la persona que se rió de él era Bill Gates. No. No es lo que piensas. Esos casos normalmente ocurren en sus hogares. Si no permites que extraños entren a tu casa, estarás a salvo. Nadie te apuntaría con un arma en las calles. Especialmente cuando tienes tantos guardaespaldas contigo. Creo que todos ellos están armados. Estará bien a menos que vayas a los callejones por la noche. Los informes de los medios son en su mayoría exagerados. Creo que incluso en China, los crímenes ocurren todos los días. Disparar un arma atraerá a la policía. Además, las armas están prohibidas en lugares públicos. Por lo tanto, nadie intentará lastimarte en las áreas públicas. Los guardaespaldas de Feng Yu le habían explicado sobre las leyes de armas a Feng Yu antes. Pero sus palabras no podían compararse con Bill Gates. Además, los guardaespaldas fueron bien pagados. Todos esperaban que Feng Yu se preocupara por su seguridad y contratara más guardaespaldas. De esta manera, tendrán menos trabajo que hacer. Feng Yu estaba preocupado también por la explicación de esos guardaespaldas de la situación en los Estados Unidos. Feng Yu se dio cuenta de que podría estar pensando demasiado. Su situación no era tan peligrosa como se la había imaginado. Tal vez cuando esté libre, comprará algunas armas por diversión. Había oído que incluso los estudiantes podían comprar un arma fácilmente. Feng Yu sostuvo su barbilla y pensó por un momento. ¿A qué distancia está Seattle de aquí? Está a 1 hora en coche desde aquí o incluso más cerca. ¿No contrataste a un conductor? Preguntó Bill Gates. La autopista en los Estados Unidos también es muy famosa. Los vehículos pueden viajar a gran velocidad allí. ¿Menos de 1 hora? Feng Yu pensó por un momento.
Quizás Seattle es una buena opción después de todo. Feng Yu había visto películas de Sleepless in Seattle y Finding Mr. Right en su vida anterior. De hecho, muchos chinos habían oído hablar de Seattle debido a los hermosos paisajes de las películas. Seattle es una ciudad hermosa. Hay bosques, ríos, lagos, yates, esquí, etc. Es un excelente lugar para vivir. Incluso hay un parque nacional olímpico allí. La empresa más destacada en esta área fue Boeing, seguida de Microsoft. Feng Yu recordó en su vida anterior que Seattle también era famosa por sus compañías de software e Internet. ¿Qué tan próspero fue el software y las compañías de Internet en Seattle? Incluso Starbucks había invertido en varias de estas compañías. Aunque la mayoría de estas compañías fueron adquiridas por compañías más prominentes o en bancarrota, estas compañías siguieron apareciendo, y este año fue el pico. Ok. Eso significa que Seattle es una buena opción entonces. ¿Puedes dar los contactos de esos agentes inmobiliarios a Ralph? Puedo tomar los próximos días para buscar una casa adecuada. Los próximos días no son fines de semana. Bill Gates no dijo nada. Paul Allen también fue uno de los directores, y tampoco acudía a la oficina con frecuencia. Bill Gates estaba acostumbrado a esto. Bill Gates fue muy eficiente. En media hora, los contactos de unos pocos agentes inmobiliarios se colocaron en la mesa de Feng Yu. Feng Yu llamó al primer número y le dijo sus requisitos. El agente inmobiliario inmediatamente le dijo a Feng Yu que tenía 2 propiedades que se ajustaban a sus demandas y concertó una cita con Feng Yu para ver las casas mañana por la mañana. Como Feng Yu había decidido obtener una mansión, no le importa tener una piscina y un jardín. Escuchó de Ralph que sin estas instalaciones, sería difícil para él invitar a la gente a su mansión. Los niños no tendrán entretenimiento, y no se ajustará a su estado. Feng Yu aceptó las sugerencias de Ralph. De todos modos, él contratará a alguien para que limpie su lugar. Podía contratar a un jardinero más para cuidar el jardín y la piscina. Si Feng Yu tuviera tiempo, también construiría una mansión desde cero. Feng Yu necesita una mansión con al menos 5 habitaciones. Una habitación para guardaespaldas, un lugar para ayuda, una habitación de invitados, una sala de estudio y su propio dormitorio. Sí. También debe revisar a los vecinos. Deben ser alguien prominente para evitar problemas. Feng Yu espera poder conseguir su propio lugar mañana, ya que no quiere quedarse en hoteles. A la mañana siguiente, Feng Yu ordenó a su conductor que lo llevara a conocer a la gente. Capítulo 762. Los quiero a ambos. Señor Feng, encantado de conocerte. Me llamo Tony Python. Puedes llamarme Tony. Pero no me llames Python, porque, en Seattle, el nombre Python se refiere a The Globe. El agente inmobiliario saludó a Feng Yu calurosamente e incluso hizo una pequeña broma. Pero después de decir su broma, Tony se arrepintió. Este cliente era asiático. Puede que no entienda su broma. Pero este asiático debería ser muy rico. Incluso tiene guardaespaldas. Feng Yu se rió y estrechó la mano de Tony. Él preguntó. ¿Gary Python de Seattle Supersonics también vive cerca? ¿Este hombre chino sabe sobre Lamba? ¿Incluso sabe sobre el apodo del jugador estrella Gary Python? Esto fue una sorpresa. Esta fue una buena noticia para Tony. Así es. El señor Guantes se queda en esa casa de allá. Quizás todos ustedes sean vecinos en el futuro. Está a menos de 30 minutos a pie de esta propiedad a su mansión. ¿No está muy cerca? Preguntó Tony, emocionado. Feng Yu miró a Tony. Estaba sin palabras. ¿Sabes a qué se refieren los vecinos en China? La distancia es de más de 1 kilómetros, ¿y me estás diciendo que está muy cerca? Estos no son importantes. Estoy interesado en esta propiedad. Seguro. Señor Feng, déjeme llevarlo a su futura casa. Esta casa fue de nueva construcción en 1990. El dueño actual se había mudado a California este año. Debe saber que incluso si el propietario no se queda aquí, también debe pagar impuestos y contratar personas para mantener la propiedad. Es por eso que el propietario decidió venderlo. Puedo garantizar que esta no es una casa embrujada, y que no se han producido delitos aquí antes. Además, todos los muebles y electrodomésticos todavía están en buenas condiciones, ya que el propietario se había mudado hace poco. Si es 2 meses antes, tampoco puedo ofrecerte esta casa. Tony presenta la casa mientras recorrían. Podía hablar sin parar. Quizás fue por su ocupación.
Había dicho mucho para convencer a Feng Yu de que comprara esta casa. Pero sus palabras no funcionan en Feng Yu. Como corredor de bolsa en su vida anterior, también dijo cosas similares a sus clientes. Esta es la mejor casa de la zona. Puede mudarse en línea recta sin renovaciones. Por supuesto, si desea renovar o incluso reconstruir esta casa, puedo presentarle algunas empresas de construcción. Tony no renunció a ninguna oportunidad. En los Estados Unidos, comprar una casa incluye la tierra debajo de ella. Estas propiedades eran todas propiedades de dominio absoluto. Sin embargo, existen restricciones sobre qué tan alto puede construir la propiedad y 800 metros bajo tierra le pertenecen. Si descubre petróleo, oro o cualquier mineral subterráneo, le pertenece. Tony vio a Feng Yu frunciendo el ceño después de haber visto la casa. Era evidente que Feng Yu no estaba satisfecho con esta casa. Tony había escuchado que los asiáticos prefieren vivir con su familia. Feng Yu no estaba contento con la cantidad de habitaciones, pero el área de terreno para esta propiedad es significativa. Él puede construir una casa más grande. Lo que Tony quería era solo vender esta propiedad y obtener su comisión. ¿Dónde está la otra casa?, preguntó Feng Yu. Como el agente tiene dos casas para ver, no tenía prisa por tomar su decisión. La otra casa está justo al lado de esta propiedad. Ambas tierras son adyacentes entre sí. Pero hay un problema con esa casa. Uno de los 3 propietarios anteriores de esa propiedad estaba en bancarrota, y otro propietario murió en un accidente automovilístico. El último dueño anterior había sido estafado de todos sus activos. Mucha gente siente que la casa es desfavorable y está maldita. Ha estado vacante por años. Nadie ni siquiera quiere alquilarlo. Tony respondió. Tony había escuchado que los asiáticos eran particulares sobre esto. Era algo llamado Feng Shui. Por eso Tony hizo todo lo posible para vender la primera casa. La otra casa era solo una referencia. Feng Yu todavía entró en la segunda casa para echar un vistazo. Esta casa era un poco más pequeña y no tenía piscinas ni jardines. También tiene una habitación menos que la primera casa. Pero se consideró espacioso, y a Feng Yu le gusta. ¿Cuál es la diferencia en el precio de ambas casas?, preguntó Feng Yu. Tony estaba encantado. Este cliente estaba considerando estas dos casas. Señor Feng, ¿estás usando préstamos hipotecarios o haciendo pagos completos?, preguntó Tony. Feng Yu lo miró. ¿Crees que necesito pedir un préstamo? Por supuesto no. Pero el rendimiento de las inversiones es mucho más que las tasas de interés bancarias. Dado que el señor Feng prefirió hacer el pago completo en efectivo, según la evaluación y el propietario, este terreno es de 1.328,6 metros cuadrados y la casa tiene 536,3 metros cuadrados. El precio de esta propiedad es de 770,000 USD. La otra propiedad es de 816,9 metros cuadrados, y la casa es de 368,8 metros cuadrados. El precio de venta es de 320,000 USD. Tony miró a Feng Yu después de contarle sobre los precios. Espera que Feng Yu compre la primera casa. De esta manera, obtendrá una comisión más alta. Incluso si Feng Yu elige la segunda casa, también estaba bien. El precio de la segunda propiedad podría ser la mitad de la primera, pero aún así obtendría una buena comisión. Pero las personas ricas ordinarias elegirían la casa más cara. Tony ya había dicho que la segunda casa estaba maldita. Este hombre chino no debería elegirlo. Feng Yu miró a Tony y preguntó. ¿Dijiste que esta es una buena ubicación? Así es. Si no, ¿por qué tanta gente rica elegiría este lugar para vivir? Tony tenía curiosidad por qué Feng Yu estaba preguntando sobre esto. ¿Por qué preguntaba Feng Yu? Esta era una gran parcela de tierra y las casas estaban muy bien renovadas, grandes y los precios incluyen todos los muebles. ¿Por qué estas propiedades se vendían tan baratas? Estas eran propiedades de dominio absoluto y eran mucho más baratas que China. Fue porque lo sé. ¿Tenían una población menor y por eso la tierra era barata? Feng Yu se volvió y miró a Wilson. Cuando Wilson escuchó que Feng Yu estaría haciendo algunas inversiones en los Estados Unidos, también se quedó allí para ayudar a Feng Yu. Los ingresos de trabajar para Feng Yu durante un año fueron equivalentes a los ingresos anteriores de 3 a 5 años de Wilson. Wilson podría retirarse 10 años antes si sigue trabajando para Feng Yu. Wilson se acercó y le susurró a Feng Yu. Señor Feng, ¿es porque crees que los precios son demasiado bajos?
En los EU. Debe pagar impuestos a la propiedad de aproximadamente el 1% del valor de la propiedad. Si un día no puede pagar el impuesto a la propiedad, se incautará su propiedad. Durante este periodo, no podrá vender esta propiedad. Si alguien comprara sobre sus derechos de impuesto sobre la propiedad y reembolsara el impuesto sobre la propiedad, obtendría la propiedad de su propiedad. Además, si el valor de su propiedad aumenta, su impuesto aumentará. Maldición. Entonces esa es la razón. Cuando se incautó la propiedad, ¿no se reembolsarán los impuestos que pagué en el pasado? El impuesto fue mucho más que China. Cuando el valor de la propiedad aumenta, los impuestos pagados serían suficientes para comprar otra propiedad. Pero Feng Yu aún decidió comprar ambas propiedades y combinar ambas parcelas. Esa casa maldita puede ser demolida y reconstruida. Quiero las dos casas. Capítulo 763. Mensaje publicitario y realidad. Tony sintió que era su día de suerte. Este señor Feng de China quería comprar ambas propiedades, incluida esa casa maldita. Tony hizo un cálculo mental de su comisión de ambas propiedades y se alegró mucho. En los Estados Unidos, los agentes inmobiliarios obtendrán aproximadamente un 6% de comisión sobre el valor de las propiedades. Sin embargo, Tony tuvo que entregar una parte de su comisión a su empresa y obtendrá un 3-4% al final. Pero Tony obtendría 5% por esa propiedad maldita ya que su compañía quería descargar esta propiedad lo antes posible. Tony obtendría unos 40,000 US de ambas propiedades. Este fue el mejor mes de este año. El señor Feng fue demasiado generoso. Solo había visto las propiedades una vez y decidió comprarlas en media hora. Esta fue la primera vez que Tony conoció a un comprador como Feng Yu. Señor Feng, te traeré los contratos. Tony estaba a punto de volver corriendo a su coche. Espera un minuto, Wilson llamó a Tony. Recuerdo que si nos vamos a mudar a un vecindario, aún necesitamos la aprobación de las residencias, ¿verdad? Feng Yu estaba perplejo. ¿Qué demonios? ¿Compré la casa y aún la aprobación de los demás antes de mudarme? Wilson no estaba diciendo tonterías. En los Estados Unidos, los residentes del vecindario tenían la autoridad para evitar que otros se mudaran. Aunque en los Estados Unidos, si se descubrió petróleo debajo de su casa, le pertenece a usted. Pero es difícil descubrir petróleo crudo cerca de la superficie. Incluso si lo hay, aún necesita la aprobación del gobierno y de los residentes antes de poder extraer el petróleo. En circunstancias normales, ¿quién querría un pozo de petróleo al lado de su casa? Esto fue solo un mensaje publicitario. Incluso si alguien cavara un pozo en su propio patio trasero, primero debe obtener la aprobación de otros residentes. Esto fue porque el agua subterránea es de todos. Todo lo subterráneo pertenece al dueño de la tierra, era solo un dicho. ¿Quieres hacer lo que quieras en tu propiedad? Luego lo invitarán a tomar un café con las autoridades pronto. Los vecinos pueden demandarlo en cualquier momento. La mayoría de las veces, los vecinos no hablarán con el dueño y llamarán a la policía directamente. Especialmente cuando los residentes ven que el nuevo propietario no es un local. A pesar de que era un país democrático, la mayoría de la gente también sabe que todavía existe discriminación en los Estados Unidos. Tony miró a Wilson. Este hombre sabe acerca de las leyes y reglamentos. Él sonrió avergonzado. Señor Feng no tendrá problemas. Hablaré con todos los residentes. Wilson se burló. Señor Feng firmará los contratos solo después de que convenzas a los residentes. Feng Yu sintió que era correcto traer a Wilson con él. No es de extrañar que los abogados de los países occidentales hicieran tanto dinero. Había demasiadas leyes y regulaciones. ¿Qué pasa? ¿Usted no puede hacer eso? Señor Feng, recuerdo que todavía tiene los contactos de otros agentes inmobiliarios. Creo que podemos contactarlos y comparar precios primero, dijo Wilson. Feng Yu también estaba enojado. Maldición. Este agente era demasiado malvado. ¿Intentó esconder algo tan importante? Si no puedo mudarme a las casas que compré, ¿por qué debería comprarlo en primer lugar? ¿Pagar más impuestos? Espere, señor Feng, por favor espere, ¿me puedes dar esta tarde? Definitivamente convenceré a los residentes. Mi tío es el representante de la comunidad aquí. ¿Eh? ¿Este barrio también tiene un representante? La mayoría de los representantes en los Estados Unidos estaban bajo un sistema de herencia. Aunque no lo admiten, esta era la verdad.
Las familias políticas existen en todas partes, incluida la presidencia. Solo mira a la familia Bush. Era difícil para un ciudadano común ser un representante, y mucho menos el presidente. Esto ya no era Estados Unidos en el pasado. Será mejor que resuelva esto lo antes posible. El tiempo del señor Fenn es muy valioso. Wilson respondió. Fenn Yu estaba bastante satisfecho con estas dos propiedades. Este lugar se encontraba a menos de una hora en automóvil de la sede de Microsoft, y era un vecindario agradable con buena seguridad. Pero si Fenn Yu solo podía comprar estas propiedades y no podía mudarse, entonces todo esto sería inútil. Wilson, ¿puedes ir con él? Realmente me gustan estas dos casas, dijo Fenn Yu a Wilson. Señor Fenn, ¿puedo revelar tu posición en Microsoft si es necesario? ¿O puedo decirles a otros que usted está en la alta gerencia de Microsoft? Preguntó Wilson. Debería haber menos objeciones si los residentes supieran que Fenn Yu estaba trabajando con Microsoft. Si esto todavía no funciona, entonces solo podrían pedir ayuda a otros, como Bill Gates. Pero Fenn Yu no quiere deberle a Bill Gates por un asunto tan trivial. Prefiere no comprar estas propiedades. Ok. Espero que esto se resuelva lo antes posible. Fenn Yu asintió. Su posición en Microsoft todavía era bastante útil. Tal vez podría hacer uso de esta posición para obtener más beneficios. ¿Qué? ¿Quieres vender esa casa a un chino? Tony, ¿estás loco? ¿Puede ese hombre de China obtener un préstamo? ¿Sabes que si no puede pagar sus préstamos, tu reputación se verá afectada? Además, los residentes de esta comunidad no estarán de acuerdo. ¿No sabes lo difícil que son los residentes aquí? Señor, quiero recordarles que mi jefe es de Hong Kong. Además, por lo que acaba de decir, hay algunos elementos de discriminación racial. Estoy aquí según las órdenes de mi jefe y podría emprender acciones legales contra usted. Será mejor que te disculpes por lo que dijiste ahora. Wilson levantó la voz. Tony, ¿quién es este hombre? Preguntó el tío de Tony, Joe, el representante de la comunidad. Soy el abogado de Quinn, Wilson, del Reino Unido. También soy el abogado personal del señor Fenn. Además, mi jefe no necesita obtener préstamos. Esta cantidad es maní para mi jefe. Ahora, discúlpate. Respondió Wilson. Tal vez fue el título de Wilson como consejero de Quinn o su firme actitud lo que intimidó a Joe. Joe se disculpa por lo que dijo. Wilson se volvió hacia Tony y dijo, la comunidad aquí debería sentirse orgullosa de que mi jefe viva aquí. Mi jefe está trabajando en Microsoft. Tony estaba sorprendido. El señor Fenn debería graduarse de alguna prestigiosa escuela en los Estados Unidos. Muchos estudiantes chinos en el extranjero terminarán trabajando en los Estados Unidos. Esto fue lo mismo para esos estudiantes de Hong Kong. Microsoft tiene decenas de miles de empleados. También hay delincuentes entre ellos. No puedes convencer a los residentes con esto. Joe lo dijo a propósito en voz alta. Joe se vio obligado a disculparse frente a su sobrino y todavía se sentía dolorido. ¿Cuántos ejecutivos de alta gerencia de Microsoft han cometido delitos? ¿Qué vecindario ha rechazado que un alto ejecutivo de Microsoft se mude? Ayer por la tarde, mi jefe almorzó con Bill Gates. Tony estaba encantado. ¿El señor Fenn es un alto ejecutivo de Microsoft? Entonces esto no debería ser un problema. Nadie se opondría. Los ojos de Joe se abren en estado de shock. Luego miró a Tony enojado. Idiota. ¿Por qué no me dijiste que el comprador es un alto ejecutivo de Microsoft? Si Joe supiera que el comprador era de Microsoft, nunca diría esas cosas. Si pudiera ser amigo de un alto ejecutivo de Microsoft, incluso podría tener la oportunidad de ascender para ser el representante del distrito o incluso el representante de la ciudad. Tony, iré contigo. Me aseguraré de que el señor Fenn pueda mudarse a su nueva casa lo antes posible. Dijo Joe. Wilson respondió fríamente. Eso sería lo mejor. Mi jefe no tiene paciencia. Capítulo 764. Personal de limpieza. El título de alto ejecutivo de Microsoft fue muy útil. Esa noche, Tony llevó los contratos al hotel de Fenn Yu. Cuando se abrió la puerta, Tony se sorprendió. 6 guardaespaldas altos salieron. ¿Qué estaba tratando de hacerle Fenn Yu? Por supuesto, Fenn Yu no le hizo nada a Tony. Después de que Wilson verificó los contratos, Fenn Yu lo firmó y le dieron un cheque de 1 millón a Tony.
Le dijo a Tommy que los 10.000 US adicionales eran sus propinas y quería que resolviera todos los trámites lo antes posible. Tommy asintió con la cabeza. Feng Yu fue demasiado generoso. Consejos de 10,000 US. Los guardaespaldas miraron a Tommy con envidia. ¿Unos consejos de 10.000 US para un trabajo tan simple? Feng Yu observaba en secreto a esos guardaespaldas. Estaba satisfecho de verlos envidiar a Tommy y no estar celosos de él. Feng Yu no se mudó a esa casa de inmediato. Algunos de los artículos en la casa deben ser reemplazados. No es necesario cambiar la mayoría de los muebles, pero todos los electrodomésticos deben cambiarse. De ser posible, Feng Yu usaría electrodomésticos de la marca Win Rain. Utilizará la marca Philips si Win Rain no tiene los electrodomésticos que necesita. No considerará otras marcas temporales. Además, Feng Yu quiere regalar esos libros que no le interesaban. No quiere quedarse con aquellos libros que no lee para decorar su sala de estudio. Feng Yu quiere comprar todo el conjunto de novelas de Gulon y Jin Jong. Por supuesto, Feng Yu también quiere obtener revistas de negocios como Forbes, Bloomberg, Fortune y The Economist. Pero Feng Yu no estaba interesado en esos libros sobre economía. En la vida anterior de Feng Yu, muchas personas habían leído los libros de Dale Carnegie, pero ¿quién puede replicar su éxito? Esos libros solo hablaban de cosas que todos saben. Feng Yu sintió que esos libros eran toda una mierda. Su compilación de Suboptimale Alt fue mucho mejor. Al menos Suboptimale Alt tenía mucha información que la mayoría de la gente no conoce. En cuanto a esa casa maldita, Feng Yu le pidió a Wilson que preparara la documentación para reconstruirla. Quiere construir una nueva casa y luego cercar el césped de ambas propiedades. Feng Yu podría mantener perros en el césped y podría aumentar su privacidad. Tal vez incluso podría construir una plataforma de helicóptero en el patio trasero. La aviación en China todavía no se había abierto. Nadie puede ser dueño de helicópteros privados. Pero las regulaciones en los Estados Unidos son más relajadas. Feng Yu solo necesita pagar más impuestos. Además, esto es Seattle. La sede de Boeing. Boeing no solo fabrica aviones y helicópteros de carga. También producen helicópteros civiles. Pero los helicópteros Boeing no eran tan famosos como sus aviones. Feng Yu podría comprar el helicóptero de Boeing, y ellos se encargarán de todo el papeleo. Feng Yu finalmente experimentó las molestias en los Estados Unidos. Se deben obtener permisos de los vecinos para construir una casa, hay restricciones en la altura del edificio y su casa no puede bloquear la luz solar del vecino. El estilo de su casa no puede ser diferente al de los vecinos, y los colores deben ser similares. Había demasiadas restricciones. Maldición. Afortunadamente, Feng Yu tenía a Wilson y Ralph para ayudarlo. Si no, estaría frustrado. Maldita sea. Incluso cambiar las baldosas del piso tuvo que notificar a los vecinos. Si no, vendrá la policía. La nueva casa de Feng Yu era enorme, y necesitaba algunas amas de casa, cocineros y jardineros. Aunque Feng Yu podría contratar a trabajadores a tiempo parcial para realizar estos trabajos, sintió que sería mejor contratar personal permanente. No le gusta ver caras desconocidas a su alrededor. ¿Quién sabe si esas personas albergarían malas intenciones? Una casa había sido renovada y la otra aún estaba en construcción. Hoy, habrá algunas amas de casa que vendrán para la entrevista, y Feng Yu decidió entrevistarlas personalmente. Jefe, esta pareja había trabajado como ama de llaves para un ingeniero chino de Boeing. Pero el ingeniero había sido transferido a otro estado, y actualmente están sin trabajo. Habían abierto un restaurante chino antes y se decía que eran buenos cocineros. No estoy familiarizado con la cocina china, así que no puedo juzgar. Ralph estaba sosteniendo un archivo y explicando a Feng Yu. ¿Son estadounidenses? No. Ambos son chinos y actualmente tienen permisos de trabajo. Si aún no pueden conseguir un trabajo este mes, serán enviados de regreso. Su hijo está estudiando en la Universidad de Washington, y vinieron a ayudar a ganar dinero para pagar la matrícula de su hijo. Su hijo se graduará el próximo año. Feng Yu asintió. En realidad, el hijo de esta pareja puede mantenerse mientras estudia aquí. En la vida anterior de Feng Yu, también trabajó a tiempo parcial para mantenerse mientras estaba en la universidad. Tal vez los padres de este estudiante sintieron que podrían ganar más dinero en los Estados Unidos. Después de todo, muchos chinos sintieron que se podía ganar dinero rápidamente en los Estados Unidos. Por supuesto.
Si uno pudiera encontrar un trabajo y está dispuesto a trabajar duro en los Estados Unidos, podría ganar más dinero que en China. Buenos días, señor Feng. Entró una pareja de mediana edad. Estaban vestidos con sencillez y se ve nervioso. Incluso se inclinaron ante Feng Yu. Fue el hombre que saludó a Feng Yu en inglés. Soy de China. ¿Puedes hablar chino conmigo? La pareja parece un poco relajada. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo: Señor Feng, había trabajado como jardinero en China. Tengo confianza en mis habilidades. También sé sobre la limpieza y el mantenimiento de piscinas y aún sé un poco sobre la electricidad. Puedo reparar muchas cosas. No me importa obtener un salario más bajo si está dispuesto a acogernos. Mi esposa también es una buena cocinera. Ella había abierto un restaurante en China y no tenía problemas como ama de llaves. Tampoco le importa obtener un salario más bajo. El salario no es un problema. Tengo curiosidad, ¿ustedes dos saben inglés? ¿Cómo obtuvieron todos los permisos de trabajo en primer lugar? El hijo de esta pareja sabía que el ingeniero chino de Boeing. Ese ingeniero chino compadeció a la pareja y consiguió una agencia de reclutamiento para ayudarlos a obtener el permiso de trabajo en los Estados Unidos. Pero ese ingeniero fue transferido a otro estado después de ayudarlos a obtener los permisos de trabajo. No podía traer a la pareja con él, por lo que esta pareja no tenía trabajo. El esposo había estudiado hasta la secundaria y sabe algunas palabras en inglés. Fue difícil para él comunicarse con los demás. Sin embargo, no tuvo problemas para comprar comestibles. La esposa no sabía nada de inglés, pero se ve ordenada. Ve y limpia el césped y el macizo de flores. Le pediré a alguien que compre los comestibles y usted preparará 4 platos. Si todos pueden satisfacerme, hablaremos de sus salarios. Si no, lo siento. No vengas a decirme que todos somos chinos y pídeme que te contrate. Feng Yu no tendrá lástima de esta pareja, ya que no los conoce personalmente. No le importa si fueron enviados de regreso o no. Gracias, señor Feng. Definitivamente haremos un buen trabajo. La pareja se inclinó y salió de la habitación. La esposa fue a la cocina y el esposo fue al garaje a buscar las herramientas de jardinería. Ambos estaban ansiosos por demostrar su valía. ¿Hay más personas? Llámalos. Continuaremos con las entrevistas. Capítulo 765. Salarios altos. Un hombre estadounidense vino a la entrevista para el puesto de cocinero. Feng Yu casualmente hizo 2 preguntas. ¿Cómo se cocina el pescado agridulce y cómo se cocina el pollo kung pao? La otra parte tenía una mirada en blanco en su rostro. Feng Yu se volvió para mirar a Ralph. ¿Este es el chef chino que tienes? Ni siquiera sabe una sola palabra china. ¿El pollo cao pao tuvo que ser frito? ¿Pescado agridulce tuvo que usar peces de mar? Además, este jardinero con barba completa. Parece profesional, pero solo sabe cortar el césped. ¿Qué pasa con mi cantero? ¿Qué pasa con esos limoneros en el patio trasero? Este electricista no sabe nada excepto los cables de conexión. Ese hombre vino aquí para pedir el trabajo de un entrenador de natación con socorrista. ¿Por qué demonios necesito un salvavidas para mi propia piscina? Simplemente puedo llenar la piscina con menos agua. Además, es el limpiador a tiempo parcial. Solo puede trabajar un día a la semana y todavía se atreve a pedir 300 US por semana. También podría ir y robar un banco. Justo cuando Feng Yu estaba a punto de explotar, olía a comida. Se puso de pie y caminó hacia el comedor. Señor Feng, por favor espera un momento. Dame 5 minutos más. ¿Pescado agridulce y pollo kung pao? ¿Había escuchado lo que dije antes? Ella es inteligente. El olor y la apariencia de estos 2 platos me dan hambre. Pero ¿sabe tan bien cómo parece? Señor Feng, no hay arroz, así que hice unos pasteles chinos. Solo había aprendido a hacerlos, y no estoy seguro del sabor. Feng Yu había estado en los Estados Unidos por algún tiempo y había estado en restaurantes chinos. Los restaurantes chinos en los Estados Unidos habían sido occidentalizados y sabían raros. No le gusta la comida allí. Era extraño que esta pareja china fuera de la provincia del sur y pudiera cocinar la comida que le gustaba a Feng Yu. La comida preparada hoy no fue barata. El pescado utilizado en el pescado agridulce era la carpa. En los Estados Unidos, los estadounidenses rara vez comen peces de agua dulce. Había demasiados huesos.
Feng Yu le había pedido a sus hombres que compraran una carpa, y esta carpa fue especialmente extraída de un lago para él. Solo las personas con permisos de pesca pueden pescar en los EU. Y la licencia cuesta decenas de USD al año. También hubo muchas restricciones a la pesca. Si el pez es demasiado pequeño, el pescador tuvo que liberarlo. Si se pesca un pez con marcador, el pescador debe informar a las autoridades. Hay temporadas cada año cuando se prohíbe la pesca. Durante el tiempo en que podían atrapar, el pescador solo puede traer 2 peces. Es por eso que el precio de esta carpa vale más que docenas de carpas en China, y esas carpas son mucho más grandes que esta carpa. La carne y el pollo utilizados también fueron los mejores. Incluso las verduras eran las verduras más frescas de Walmart. Muchos de los condimentos utilizados en la cocina china no se pueden encontrar en los supermercados. Fue Ralph quien obtuvo estos condimentos de un supermercado chino, y fue costoso. Por supuesto. Todos estos se consideraron caros en comparación con los productos regulares. Feng Yu podría permitírselo fácilmente. Después de que Feng Yu terminó la comida, notó que la mujer había desaparecido. Se volvió y miró a Ralph. Ralph señaló la sala de estar, y Feng Yu vio que la mujer estaba haciendo la limpieza en la sala de estar. ¡Wow! Ella es muy trabajadora. Feng Yu sintió que podía contratarla como su cocinera. Su cocina no se puede comparar con los chefs de esos restaurantes en China, pero se la puede considerar experta en comparación con esas amas de casa. No estaba mintiendo cuando dijo que había abierto un restaurante antes. Feng Yu decidió preguntar cuánto salario quiere. Feng Yu salió al jardín para echar un vistazo. Cuando Feng Yu y Ralph salieron, Ralph se sorprendió. ¿Cómo puede alguien trabajar tan rápido? El jardín, que estaba lleno de hierba seca y hojas, se limpió, y la hierba se cortó. Todo el lugar estaba limpio. Lo más importante, el cantero junto a la cerca estaba ordenado. Aunque las flores no se veían saludables, la tierra fue arrojada. Este hombre fue rápido. ¿Cómo puede ser tan rápido? Señor Feng, el limonero tiene frutas ahora, y es difícil de cortar. Esto es lo mejor que puedo hacer ahora. Si faltan 2 meses, puedo hacer que se vea mejor y dar más frutos. Iré y limpiaré la piscina ahora. Prometo que puedo limpiarlo dentro de 1 hora. No es necesario. Feng Yu agitó la mano. Ese hombre entró en pánico. Señor Feng, ¿es porque soy demasiado lento? Seré más rápido la próxima vez. Este jardín no se había mantenido durante algún tiempo, y los árboles tenían frutos. El salario que pido es muy bajo. De verdad. No necesitas entrar en pánico. Lo que digo es que estoy satisfecho con su desempeño. Entra primero. Hablemos de tu salario. Oh, se me olvidó preguntar. ¿Cómo me dirijo a los dos? Ese hombre estaba encantado. Señor Feng, me llamo Tian Dajun. Puedes llamarme Old Tian. Mi esposa se llama Zhao Aiying. Puedes llamarla Old Zhao. Feng Yu se volvió y miró a Ralph. Ralph le susurró a Feng Yu. Obtuvieron 600 USD mensuales en su trabajo anterior. Se proporciona comida y alojamiento. 600 USD fueron alrededor de 5,000 RMB. En China, el salario de un jardinero nunca será más de 500 RMB, y el salario de un ama de llaves es de aproximadamente 300 RMB. Por supuesto, si es una casa tan grande como esta, tampoco recibirán un salario tan alto en China. Esta pareja, realmente están aquí para ganar mucho dinero. ¿Cuánto es el salario de un ama de llaves y jardinero a tiempo completo? Según el tamaño de esta propiedad y el salario promedio de Seattle, sus salarios deberían ser superiores a 1200 USD. Maldición. ¿Qué salarios tan altos? Pero estos dos realmente trabajaron duro. Además, esa persona que quería trabajar una vez por semana también solicitó un salario mensual de 1200 USD. 1,200 USD fue como un pequeño cambio a Feng Yu también. En los Estados Unidos, los salarios de estos trabajadores eran muy altos. A veces, estos trabajadores pueden obtener más que los trabajadores de oficina. Pero sus empleadores deben estar satisfechos con su desempeño. Si no, no se les pagará. Viejo Tian, hermana Zhao, ¿puedo dirigirme a ustedes dos de esta manera? Sí, sí. Old Tian respondió rápidamente. ¿Cuánto salario esperan todos? Estamos obteniendo 600 USD anteriormente, estamos dispuestos a aceptar 500 USD al mes. Old Tian vio a Feng Yu frunciendo el ceño. Temía que Feng Yu no estuviera de acuerdo y bajara rápidamente su salario inicial. Ok.
Ralph me había dicho que, según la escala salarial aquí, todos deberían obtener 1200 USD o más. Vamos a establecerlo como 1200 USD, y te daré una bonificación adicional en función de tus actuaciones. ¿Están todos satisfechos con esta cantidad? A Feng Yu no le importa dejar que esta pareja obtenga más. De todos modos, también tiene que pagar la misma cantidad si contrata a otras personas. También podría dar a sus compatriotas este salario. Señor Feng, es demasiado alto. No necesitas darnos salarios tan altos. El viejo Tian respondió. Lo trataré como ustedes dos están satisfechos con este salario. Mañana, Ralph los traerá a dos para liquidar sus permisos de trabajo. Les avisaré a todos si no regreso. Si no estoy cerca, ustedes dos pueden descansar o visitar a su hijo. Si su hijo quiere venir a visitarlos, avíseme con anticipación. Puede quedarse en la habitación de invitados. O, ustedes dos pueden comenzar a trabajar mañana. Ahora, ustedes dos pueden ir y preparar el almuerzo para ustedes mismos. Esa será tu habitación. Aparte de mi habitación y estudio, ustedes dos pueden ir de la manera que a todos les guste. Gracias, señor Feng. Feng Yu agitó la mano y subió a su estudio para leer algunas novelas. También era hora de escribirle una carta. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 766. ¿Cuándo comenzó? Kexin, hay una carta tuya. Se envía desde los EU. ¿Tiene parientes en los Estados Unidos? Preguntó Wang Shenjin, el compañero de cuarto de Kexin. No. Déjame ver. Zhou Kexin vio la letra en el sobre e inmediatamente supo quién le envió esta carta. Zhou Kexin sonrió feliz mientras sostenía la carta contra su pecho. Kexin, ¿quién te envió esta carta? ¿Podría ser tu novio? Wang Shenjin podía decirle a Zhou Kexin que sabía quién era el remitente de su expresión. El nombre del remitente estaba escrito en inglés. ¿Pero quién se llamaría a sí mismo como feo y número 2 detrás de esto? ¿Qué significa la segunda persona más fea? ¿Novio? Es mi amigo por correspondencia. Zhou Kexin respondió y se sonrojó. ¿Qué? ¿Amigo por correspondencia? ¿Tienes un amigo por correspondencia extranjero? ¿Un amigo por correspondencia estadounidense? Escuché que hay personas negras allí, exclamó Wang Shenjin. No es extranjero. Es chino y se graduó de la Universidad de Beijing. Responde Zhou Kexin. Para ella, ningún estadounidense ni nadie puede compararse con la segunda persona más guapa del mundo. ¿Graduado de la Universidad de Beijing? ¿Todavía tienes un amigo por correspondencia desde allí? ¿Cómo se envía esta carta desde los Estados Unidos? ¿Continuó sus estudios en el extranjero? Wang Shenjin estaba sorprendido. Después de todo, la mayoría de los mejores estudiantes irán al extranjero para continuar sus estudios y optarán por permanecer allí. La ciudad natal de Wang Shenjin tenía una persona como esta. Después de emigrar al extranjero, esa persona trajo a sus padres con él. Ella escuchó que el dinero se puede hacer fácilmente en otros países. Ella también quería ir al extranjero, pero no tuvo la oportunidad. No. Me dijo que iría a los Estados Unidos a trabajar. Volverá durante el año nuevo lunar. Zhou Kexin se sintió un poco decepcionado. La carta tardará demasiado en llegar a Feng Yu. ¡Guau! ¿Fue a los Estados Unidos para ganar dinero? ¿Cómo son sus beneficios en su unidad allí? ¿También tienen vacaciones durante el año nuevo lunar? Exclamó Wang Shenjin. No lo llaman unidades allí. Se llama una compañía. Zhou Kexin respondió. Es lo mismo. ¿Cuánto gana cada mes? Preguntó Wang Shenjin. A ella no le importa si se llama unidades o compañías. Lo que más importaba era el ingreso. ¿Cómo puedo saber? Nunca le he preguntado sobre esto. Ok. Gracias por recoger esta carta para mí. Escuché que Lilin había comprado un gran peluche. Deberías ir al lado para visitarla. Wang Shenjin miró a Zhou Kexin. Solo quieres que me vaya. Lilin tiene alergias. Ella no comprará ningún juguete de peluche. Multa. No te molestaré. Charlar con usted más tarde. Zhou Kexin sonrió y abrió cuidadosamente el sobre y sacó la carta. Ahora estoy en los Estados Unidos, en el estado de Washington. La capital de los Estados Unidos. El paisaje aquí es maravilloso, pero todos aquí están hablando en un idioma extranjero. La cultura aquí es muy diferente a la de China, y todo no es familiar. Zhou Kexin frunció el ceño mientras leía la carta.
Ya que piensas que Estados Unidos no es bueno, ¿por qué aún fuiste allí? Como graduado de la Universidad de Beijing, puedes conseguir fácilmente un trabajo en China. Incluso si no va a ninguna empresa estatal, también puede ir a empresas extranjeras. Hay muchas compañías internacionales en Shanghái. Están pagando bien a su personal. Zhou Kexin había ingresado en la Universidad de Shanghái, periodismo. Ella había elegido este curso bajo el estímulo de la segunda persona más guapa del mundo y sus padres. Zhou Kexin esperaba ser periodista. Ella espera poder entrevistar a aquellas personas que han hecho contribuciones significativas al país. Pero Zhou Kexin no entendió por qué la segunda persona más guapa del mundo se fue a trabajar a los Estados Unidos. ¿No quiere contribuir a su patria? Desde joven, a Zhou Kexin se le había enseñado a pagar a la patria haciendo contribuciones como las generaciones anteriores. Pero estas enseñanzas fueron rápidamente reemplazadas por en el extranjero es mejor. Wang Shenjin fue una de ellas. Su sueño era ir a los Estados Unidos. Esas personas que se fueron a otros países y nunca regresaron no se sometieron a esa educación cuando eran jóvenes. Esas personas que sueñan con emigrar no estudiaron estas ideologías antes. Todo esto se debió a las condiciones económicas actuales de los chinos. La gente había sufrido durante demasiado tiempo, y todo lo que poseían tenía que ser compartido. Muchas personas capaces comienzan a pensar si deberían continuar así o dejar para un lugar mejor. Cuando Zhou Kexin recibió la carta de Feng Yuhui, decidió no abandonar nunca China. China seguía siendo la mejor. Incluso la segunda persona más guapa del mundo no puede acostumbrarse a la vida en el extranjero, tampoco podrá hacerlo. Esta carta tenía 3 páginas, y Zhou Kexin todavía sentía que era demasiado corta. Deseó que la carta fuera más larga. Sacó su papel de carta y comenzó a escribir una carta de respuesta. Después de que Zhou Kexin terminara su carta, la leyó 2 veces y luego la modificó. Ella escribió todo lo que vio e hizo en la carta, al mismo tiempo, también escribió sus secretos internos, que nunca le había contado a nadie más. Revisó su carta varias veces más y luego sacó una nueva hoja de papel para escribirla bien. Ella había escrito un personaje equivocado antes y tuvo que tacharlo. Ella no quiere enviarle una carta con una cancelación. Kexin, ¿qué estás escribiendo? Otro compañero de cuarto, Wang Lei, entró. Zhou Kexin rápidamente cubrió su carta. ¿Regresaste? No estoy escribiendo nada. ¿No escribes nada? Entonces, ¿por qué estás tratando de cubrirlo? Déjame ver lo que estás escondiendo. Esto no debe ser una carta a tus padres. Debe ser tu novio. ¿Es del mismo instituto que tú? ¿De qué universidad es? Preguntó Wang Lei. No. Es solo mi amigo por correspondencia. Respondió Zhou Kexin. ¿Amigo por correspondencia? ¿Por qué estás tan nervioso? Como se trata de un amigo por correspondencia, déjame echar un vistazo a lo que has escrito. Wang Lei extiende su mano frente a Zhou Kexin. De ninguna manera. Este es nuestro secreto. Zhou Kexin yacía sobre la mesa, cubriendo su carta con su cuerpo. ¿Realmente es solo un amigo por correspondencia? Sí. Es solo mi amigo por correspondencia. Zhou Kexin respondió con firmeza. No me mientas. Incluso si ustedes dos comenzaron como amigos por correspondencia, ahora es diferente. Mírate. Tu cara está toda roja. ¿Te gusta, verdad? Tú, tonterías. Zhou Kexin podía sentir su cara arder. Su corazón estaba acelerado. Ella no sabía cuándo comenzó, pero parece haberse enamorado de esta segunda persona más guapa del mundo. Cuando él es feliz, ella también será feliz. Cuando él está molesto, ella también estará de mal humor. ¿Cuándo comenzó esto? Capítulo 767. Guerra de precios. Gerente Feng, ¿no volverá? Preguntó Liu Chuanzi por teléfono. No volveré. Si necesitas algo, llámame. Le pediré a alguien que te ayude. ¿Has considerado esto bien? Seremos el enemigo público de la industria. Recordó Feng Yu. Liu Chuanzi quería hacer uso de las fiestas nacionales para comenzar la guerra de precios en el sector de las PC. Los precios de las PC se reducirán drásticamente y, al mismo tiempo, ofenderá a los fabricantes de PC. Por supuesto, los fabricantes de PC no se limitarán a los fabricantes de China. Lenovo será el enemigo común de todos los fabricantes internacionales de PC. En el futuro, será difícil para Lenovo aventurarse en otros países.
La ventaja de Lenovo en esta guerra de precios fueron los altos aranceles aplicados a los productos electrónicos en China. Su costo de fabricación era casi el mismo o incluso más que los fabricantes de PC en el extranjero. Aparte del costo de transporte y la exención de las tarifas, no tienen ninguna otra ventaja. Pero con las altas tarifas, las marcas de PC en el extranjero costarán al menos más de 10,000 RMB. Lenovo podría vender su PC de 7,000 a 8,000 RMB y todavía tendrá ganancias. ¿Cuál fue el costo de esas marcas en el extranjero? El costo de fabricación fue de aproximadamente 5,000 RMB y, junto con la marca, distribución, transporte, almacenamiento, comercialización, etc., será una pérdida si venden su PC por debajo de 10,000 RMB. Gerente Feng, esta es la mejor oportunidad para hacerse cargo del mercado chino. Después de convertirnos en la marca de PC número 1 de China, nuestras ganancias seguramente mejorarán a pasos agigantados. Tendremos los fondos para invertir en nuevas fábricas y aumentar nuestras producciones. De esta forma, podremos reducir aún más nuestro costo de fabricación. Liu Chuanzi también sabía que sería el ofensor de todas las demás marcas de PC si comenzara esta guerra de precios. Pero Liu Chuanzi tuvo que hacerlo. Si no, será más difícil para él ocupar el mercado. Después de todo, el conocimiento de marca, las tecnologías, etc. de Lenovo aún no eran comparables con esas grandes empresas. El precio fue la ventaja más importante de Lenovo, ya que es la marca nacional de China. Cuando Lenovo se convierta en la principal marca de PC de China, podría monopolizar fácilmente el mercado chino. Las agencias gubernamentales seguramente comprarán Lenovo PC. Además, el software que desarrollaron podría ayudar a aumentar sus ventas. Lenovo también había firmado un acuerdo con Microsoft. Lenovo fue la única compañía en el mundo que pudo obtener la edición china Win95 más barata. Las otras marcas solo podían usar un sistema operativo desactualizado o la versión N de Win95. ¿Todos quieren comprar la versión china de Win95? Seguro. Una PC costará al menos 800 RMB. Este es el precio al por mayor. Si lo va a instalar en una PC, costará 1300 RMB. Microsoft Win95 versión china fue desarrollada conjuntamente por Microsoft, Kingsoft y Lenovo. Pero todas las ganancias irán a Microsoft. Feng Yu fue quien fijó el precio de mercado. En los Estados Unidos, la versión original de Win95 cuesta tanto. Estoy ofreciendo una versión en chino ahora y no le cobro extra. En la vida anterior de Feng Yu, el sistema operativo de Microsoft era el más caro, y esta también era una de las razones por las que había tantas versiones pirateadas. La versión original del sistema operativo XP cuesta 998 RMB y una PC cuesta alrededor de 3000 a 4000 RMB. El sistema operativo cuesta casi el 25% de la PC. Más importante aún, esos vendedores de PC instalarán una versión pirateada del sistema operativo para atraer clientes. Lenovo tenía las ventajas de precios, ubicación y sistema operativo. También obtuvo el apoyo del gobierno chino. Si Lenovo aún no puede controlar el mercado chino con estas ventajas, entonces deberían olvidarse de aventurarse en el extranjero. Viejo Liu, ¿recuerdas que hablamos de PC autoensamblada? ¿Crees que si vendemos los componentes de una PC, como placa base, tarjeta gráfica, disco duro, RAM, mouse, teclados, monitores, unidades ópticas, etc., por separado, el precio se reducirá aún más? Los impuestos sobre las partes electrónicas no fueron altos, y muchas de las partes de PC de Lenovo fueron importadas, le recordó Feng Yu. ¿Estás diciendo que los clientes pueden comprar piezas y armar su propia PC? Aunque la PC no se considera complicada, la gente común no sabrá cómo ensamblar una. Las PC son más complicadas que la televisión. Además, estos son artículos caros. ¿Cuántas personas se atreverían a hacer bricolaje ellos mismos? Respondió Liu Chuanzi. ¿Qué pasa si las personas que saben a quién reparar una PC crean una tienda para ensamblar PC para la gente? Pueden usar las mismas partes y sin el costo de la marca y los altos impuestos, ¿por cuánto creen que pueden vender su PC autoensamblada? Esto no debería ser posible. ¿Dónde puede encontrar tanta gente que sepa sobre ensamblar una PC? Incluso si lo hay, sus sistemas operativos serán mucho más caros. No habrá mucha diferencia entre nuestros precios. Además, tenemos marca y tenemos servicio postventa. Todavía no nos ganarán.
respondió Liu Chuanzi después de pensar por un momento. Entonces, ¿alguna vez has considerado que si los otros fabricantes de PC hicieran esto? Pueden personalizar la PC de acuerdo con las demandas del cliente y venderles. Importarán piezas y no una PC. Gerente Feng, el gobierno no les permitirá explotar esta escapatoria. La importación de piezas de PC tiene límites. Después de cierto volumen, los impuestos serán los mismos que para importar una PC. Podemos hacer esto porque tenemos el apoyo del gobierno. Pero este apoyo no es para siempre. Es por eso que todavía necesitamos establecer fábricas para producir piezas en China. En el futuro, intentaremos producir la mayoría de nuestras piezas nosotros mismos. Feng Yu estaba más seguro cuando escuchó lo que dijo Liu Chuanzi. Si hay restricciones, esas grandes marcas nunca ganarán a Lenovo en precios. Las PC con las mismas especificaciones tendrán algunos miles de diferencias de RMB. ¿Cómo van a competir? ¿Cuánto vas a vender nuestra PC? Preguntó Feng Yu. 8800 RMB, con un sistema operativo gratuito, software de oficina y otro software para que puedan acceder a Internet. Además del sistema operativo y la oficina, el resto del software fue desarrollado por los propios Lenovo. Por supuesto, parte del software fue desarrollado por Kingsoft. El software también era otra forma de atraer clientes. ¿Cuánto es nuestro costo? Alrededor de 6,000 RMB, incluido el software. El beneficio es bastante alto. Estoy seguro de que nos convertiremos en la marca de PC más vendida de China dentro de 3 meses. Liu Chuanzi tenía mucha confianza. También se dirigirá a las agencias gubernamentales. Multa. Confiaré en ti. Recuerde estar atento a la PC autoensamblada. Además, debe tener control total sobre las tiendas minoristas. No deben simplemente subir los precios como y cuando quieran. No te preocupes. Tenemos nuestras propias tiendas minoristas y mostradores. También hemos firmado contratos con distribuidores. Si violan el contrato, nos aseguraremos de que paguen las consecuencias. Lenovo había querido vender sus productos solo en sus propias tiendas minoristas. Pero tuvieron que ocuparse de algunos distribuidores en ciertas regiones debido a algunas razones especiales y para evitar problemas por parte de las autoridades locales. Además, el costo de administrar sus propias tiendas minoristas era alto. Lenovo todavía no tiene fondos suficientes para establecer tantas tiendas minoristas. Pero si alguien no cumple con el contrato, Lenovo no lo dejará a la ligera. Ok. Entonces desearé nuestro éxito en esta guerra de precios. Primero nos haremos cargo de China, seguido de Asia y luego del mundo. Capítulo 768. Los efectos de la posición. La guerra de precios librada por Lenovo había sorprendido a todas las demás marcas de PC. No hubo advertencias en absoluto, y Lenovo simplemente redujo sus precios. Lenovo vendía su PC a 8800 RMB. Incluso el costo de las PC japonesas fue de más de 10,000 RMB. Esos fabricantes de PC no podían permitirse las pérdidas para competir. Si soportaron las pérdidas y monopolizaron el mercado, el gobierno chino los multará fuertemente. Además, Lenovo podría reducir aún más los precios. Pueden sufrir pérdidas y aún así no lograr los resultados que desean. Lo peor fueron las computadoras portátiles. Las otras marcas de PC vendían más de 20,000 RMB para sus computadoras portátiles. Pero Lenovo estaba vendiendo 14,000 RMB por una computadora portátil con especificaciones similares o mejores. Lenovo usó 3 puntos de venta para este ejercicio. Primero, sus PC son las más baratas en China. En segundo lugar, están utilizando el mejor sistema operativo y software. En tercer lugar, tienen la unidad óptica VCD más avanzada. A partir de estos 3 puntos, las PC de Lenovo tenían mejores especificaciones que las otras marcas. Las otras marcas también comenzaron a pensar en formas de competir con Lenovo. La forma más sencilla era unir sus manos y obligar a Lenovo a aumentar sus precios. De esta manera, todos volverán a estar en la misma línea de partida. Podrían hacer uso de sus marcas para recuperar su participación en el mercado y sus ganancias. Después del lanzamiento de Microsoft Win 95, las ventas de PC en todo el mundo habían aumentado. Los fabricantes de PC tuvieron que admitir que el sistema operativo estimulará sus ventas. Pero en China, a los fabricantes de PC les resultó difícil competir con el sistema operativo.
Esto se debió a que la PC de Lenovo viene junto con el sistema operativo en chino de Microsoft, y era gratis. También había una gran cantidad de software preinstalado en su PC. Esos fabricantes de PC los habían probado, y todos estaban bien desarrollados. Esos fabricantes de PC no podían entender por qué el software también se entregaba gratis a los clientes. Solo el software que viene con un costo gratuito de al menos 2,000 RMB incluso podría valer 3,000 RMB. ¿Eso significa que el costo del Lenovo fue inferior a 5,000 RMB? Esto fue imposible. Esos fabricantes de PC tenían mejores líneas de producción, mayor eficiencia y menor costo para obtener las piezas. Pudieron reducir su costo a alrededor de 5,000 RMB. La escala de Lenovo no era tan grande como ellos y debería tener un costo de fabricación más alto. Debería ser de unos 6,000 RMB. Lenovo todavía tiene que tener en cuenta sus costos de comercialización, almacenamiento, transporte, venta minorista, etc. Estaban vendiendo su PC a 8.800 RMB. ¿Cuántas ganancias estaban obteniendo? Sería un milagro si no hicieran ninguna pérdida. ¿Cuánto dinero tiene Lenovo para gastar y cuánto tiempo pueden durar? No puede ser que obtuvieran su software de forma gratuita. Solo el software de Microsoft solo cuesta mucho. Microsoft era como un chupasangre. Esos fabricantes de PC habían comprado los productos de Microsoft a granel, pero aún así era costoso. ¿Podría ser que Lenovo estaba obteniendo ese software a precios bajos? Esos fabricantes de PC sabían que algunos de los programas instalados en la PC de Lenovo fueron desarrollados por ellos y que podían proporcionarse de forma gratuita. Kingsoft también era propiedad parcial de Lenovo y Lenovo podía obtener ese software a un precio más barato. Pero el sistema operativo y el software de Microsoft eran diferentes y no deberían ser baratos. Esos fabricantes de PC presentaron dos posibilidades y muchas discusiones. Primero, las piezas de PC de Lenovo eran muy baratas. En segundo lugar, los programas instalados en sus PC eran muy asequibles. Esos fabricantes de PC se comunican inmediatamente con los proveedores de hardware para averiguar las tarifas de Lenovo. Aunque su volumen tenía algunas diferencias con Lenovo, sus precios no deberían ser muy diferentes. Al final, los fabricantes de PC descubrieron que no era el hardware. Los proveedores de hardware les dijeron a los fabricantes de PC que sus costos eran fijos y que no tenían forma de reducir su precio de venta a Lenovo. Entonces, los fabricantes de PC obtuvieron la respuesta. Los problemas radican en el software. Verificaron los precios de software de Lenovo y Kingsoft en el mercado y descubrieron que el software que se instaló costó alrededor de 1,000 RMB. Esto fue más o menos lo que estimaron. Incluso si el costo de estos programas no se incluye, Lenovo también tiene que pagar a Microsoft por su sistema operativo y software. El sistema operativo y el software de Microsoft cuestan al menos 200 USD. A menos que Microsoft vendiera sus productos a Lenovo a un precio mucho más barato. Pero, ¿era esto posible? Estos fabricantes de PC habían trabajado con Microsoft durante mucho tiempo. Su cooperación había comenzado desde que Microsoft era una pequeña empresa. Estos fabricantes habían estado fabricando PC mucho antes que Lenovo y tenían la economía de escala. Sus marcas eran varias veces más grandes que Lenovo. Si los precios de los productos de Microsoft tienen diferencias, entonces ellos deberían ser los que obtienen precios con descuento. Todos los fabricantes de PC llegaron a la misma conclusión, y todos acudieron a Microsoft para verificarlo. Quieren que Microsoft les diga que los precios de sus productos eran los mismos que Lenovo. Se pusieron en contacto con la sede de Microsoft, y la respuesta que obtuvieron fue contactar al jefe del mercado asiático, el señor Steve Ballmer. Los fabricantes de PC llamaron a la secretaria de Ballmer y se les informó que el mercado chino era manejado por el señor Feng. El señor Ballmer le había dado al señor Feng plena autoridad para el mercado chino. Entonces, los fabricantes de PC llamaron a este director, señor Feng. Hola, esta es la oficina del señor Feng de Microsoft. ¿A quién buscas? Ralph respondió a la llamada. Soy el vicepresidente de Toshiba, Saburo Hiratani. Me gustaría hablar con el señor Feng. Lo siento. El señor Feng está de vacaciones. Si no tiene nada urgente, espere a que el señor Feng se comunique con usted después de que regrese. ¿Eh? ¿El señor Feng está de vacaciones? ¿Contactarme después de que regrese? ¿Es así como opera Microsoft?
Incluso si el señor Feng está de vacaciones, debe decirme quién se hará cargo de su trabajo o avisarme cuándo volverá. Espere. ¿Cómo me dirijo a ti? Soy Ralph. El asistente del señor Feng. Ok, señor Ralph. ¿Cuándo terminarán las vacaciones del señor Feng? ¿O durante este período cuando no está cerca, quién se hace cargo de su trabajo? Preguntó Saburo Iratani. No estoy seguro de cuándo volverá el señor Feng. Tiene que depender de su estado de ánimo. ¿Quién se hace cargo de su trabajo? Lo siento. Nadie se hace cargo de su trabajo. Usted es el señor Saburo Iratani, ¿verdad? Por favor, deje su número de contacto, y si el señor Feng quiere contactarlo, lo llamará. Saburo Iratani estaba confundido. ¿Eres el asistente del señor Feng y no sabes cuándo terminan sus vacaciones? Además, ¿por qué nadie se hace cargo de su trabajo? El señor Feng tampoco era un desarrollador, ¿por qué alguien no puede hacerse cargo de sus deberes? Pero Saburo Iratani tampoco tuvo otra opción. Solo podía dejar su número de contacto con Ralph y le pidió a Ralph que le dijera al señor Feng que tenía algo importante que discutir con él. Saburo Iratani sabía que era inútil preguntarle a Ralph y no le dijo nada a Ralph. Pero Ralph sabía lo que estaba pasando. La llamada de Saburo Iratani fue la 6 llamada a la oficina del Fenyu. Todas las personas que llamaron eran de fabricantes de PC, y la respuesta de Ralph fue la misma para todos. Este fue también uno de los beneficios de la posición de Fenyu en Microsoft. En este momento, Fenyu tampoco estaba haciendo nada importante. Estaba en una tienda de mascotas, recogiendo una mascota. Capítulo 769. Yuao, hombre rico. Señor, ¿puedo ayudarlo con algo? El dependiente saludó calurosamente. Me gustaría tener un cachorro. ¿Puedes enseñarme los alrededores? Seguro. Señor, por favor venga conmigo. ¿Qué tipo de raza estás buscando? ¿Perro grande, mediano o pequeño? ¿Prefieres el pelo largo o corto, o tienes alguna raza en mente? ¿Estás buscando un perro macho o hembra? Preguntó el dependiente mientras traía a Fenyu. ¡Guau, guau, guau! Fenyu miró a su alrededor y vio un perro pastor caucásico en una jaula. No muy lejos, había un pitbull americano en otra jaula. Maldición. Ese perro es para peleas de perros. ¿Quién mantendría a ese perro como mascota? Señor Fen, ¿prefieres perros de gran tamaño? ¿Tienes hijos en casa? Si es así, no te sugeriré que te quedes con este perro. No tenemos cachorros para esta raza, y no son fáciles de entrenar a esta edad. El dependiente de la tienda vio a Fen Yu mirando a ese pitbull. Está bien. ¿Todos ustedes tienen razas grandes y elegantes? Si estás buscando un perro inteligente, te recomendaría Scotch Collie. Son brillantes y tienen pelaje largo. Son adecuados para el clima invernal. Si prefiere perros más grandes, Golden Retriever es una buena opción. Se entrenan fácilmente y pueden realizar trucos simples. Tenemos cachorros de estas dos razas. También puedo recomendar a nuestro entrenador de perros para entrenar a tu perro. Unos cuantos cachorros se arrastran en una gran jaula. Algunos de ellos intentaban trepar por los costados de la jaula. Sin embargo, los perros no eran buenos para escalar. Uno de los cachorros más trabajadores llamó la atención de Fen Yu. ¿Cuánto cuesta este cachorro? 80 USD. Estos cachorros están todos vacunados. También podemos ayudarlo a preparar la documentación. Este cachorro cuesta 80 USD. El nivel de vida en los Estados Unidos es muy alto. El nivel de vida mínimo en los Estados Unidos no era muy alto, pero las tiendas de mascotas no estaban destinadas a aquellas personas que viven en la pobreza. Es por eso que sus precios eran mucho más altos que en China. Dame un juego de comida, plato para perros, perrera, correa, juguetes, etc. ¿Es suficiente? Fen Yu sacó unos billetes de $100 y se los pasó al dependiente. Sí, es suficiente. Recomiendo esta perrera. Puedes colocarlo en tu patio trasero. Prepararé la comida para perros, los juguetes y el resto para ti. Te garantizo que a tu perro le encantará. Oh, también deberías pensar en un nombre para tu perro. Necesitamos su nombre para el papeleo. Fen Yu respondió de inmediato. Yuao, hombre rico. Su nombre será Yuao. El oro de Yuao. ¡Qué nombre tan auspicioso! ¿Demasiado cómo? ¿Estás seguro? Preguntó el dependiente. ¿Quién nombraría a una mascota como demasiado cómo? Seguro. Este es un nombre chino. El chino es muy complicado. Está bien si no lo entiendes.
Feng Yu respondió con ambas manos detrás de la espalda. Ok. Señor, ¿puede darme su dirección y datos de contacto? Los documentos serán enviados a su casa dentro de 3 días. Puedes conservar este permiso temporal ahora. Feng Yu se sentó en su auto y llevaba a Yuao en sus brazos. Yuao, Yuao, serás mi compañero en el futuro. El pequeño Yuao respondió con un gemido y siguió lamiendo la mano de Feng Yu. Señor Feng, ¿tienes un cachorro? La hermana Zhao vio al pequeño cachorro e inmediatamente se enamoró de él. Sí. Lo acabo de comprar. Siempre siento que falta algo en casa. ¿Cuál es su nombre? Yuao. Yuao. La hermana Zhao estaba aturdida. Ella no entiende por qué el señor Feng le daría a este cachorro este nombre. Feng Yu se sintió sin palabras cuando vio la mirada extraña en la cara de la hermana Zhao. Incluso los chinos tampoco entienden mi humor. Sintió que había dicho un chiste gracioso, pero nadie lo aprecia. Así es. Yuao es solo un nombre. No pienses demasiado. Viejo Tian, ven y ayúdame a armar esta perrera. Feng Yu gritó. Cuando el viejo Tian estaba armando la perrera, Feng Yu recibió la llamada de Ralph, diciéndole que ya no podía soportarlo. Había recibido más de 30 llamadas de fabricantes de PC, buscando a Feng Yu. Si Feng Yu aún los ignora, este asunto será llevado a la junta directiva, y no será bueno para Feng Yu. Feng Yu respondió perezosamente. Ok. Lo sé. Regresaré mañana. Arreglaré esto mañana. Oh, ¿tienes la información que te pedí? En la vida anterior de Feng Yu, Seattle fue el hogar de algunas de las principales compañías de Internet del mundo. Había muchas grandes compañías registradas aquí y muchos talentos alrededor. Feng Yu quería contratar algunos de estos talentos o buscar empresas potenciales para invertir. Si pudiera invertir en Alibaba como SoftBank, sería como alcanzar el precio más alto de una lotería. Feng Yu no tiene la intención de realizar inversiones significativas durante su tiempo en los Estados Unidos. Invertirá en el mercado de valores y obtendrá algunas acciones tecnológicas. Win Rhyme Consulting de Feng Yu ahora seguía las instrucciones de Feng Yu de invertir todo su dinero en las acciones tecnológicas de los Estados Unidos. Estas acciones subían cada día. Esto fue una indicación del comienzo de la corrida de toros de Estados Unidos. La capacidad de Win Rhyme Consulting de ganar dinero para sus clientes se había extendido. Cada vez más personas estaban dispuestas a dejar que Win Rhyme Consulting manejara su dinero. Win Rhyme Consulting también pudo atraer a más clientes con más fondos. Solo necesitan revelar cuánto hicieron por sus clientes. El público vio que Win Rhyme Consulting estaba obteniendo más y más ganancias, y todos desean abrir una cuenta comercial con ellos. Ahora, Win Rhyme Consulting se había convertido en la principal corredora de bolsa de Hong Kong. Incluso habían eclipsado a la firma consultora de Furronqi. Si Win Rhyme Consulting invirtiera todos sus fondos en una acción, el precio de esta acción se vería afectado. Este era el objetivo de Feng Yu. Quería que Win Rhyme Consulting fuera famoso y que más personas les entregaran su dinero para inversión. De esta forma, podría recaudar una gran cantidad de fondos para prepararse para 1997. Esta fue la copia de seguridad de Feng Yu. Feng Yu no tiene muchos activos líquidos corrientes, pero si necesita efectivo, podría sacar grandes cantidades de sus empresas. Incluso podría usar las acciones de sus empresas como hipoteca para obtener préstamos. Jefe, tengo una lista de compañías registradas conmigo. Lo conseguí a través de un amigo. ¿Pero esta lista es útil? No necesitas pensar en eso. Deja la lista en mi escritorio. Lo leeré mañana. Después de colgar, la perrera se instaló y se colocó en el patio trasero. Feng Yu puso al pequeño Yuao en la perrera y colocó algo de comida y agua en los cuencos al lado. Yuao crece rápidamente y se convierte en un gran Yuao. Capítulo 770. Sorpresa. ¿Cuántas llamadas hay ayer? ¿Qué compañías habían llamado? Además, deme la lista de las empresas cuyos interlocutores no son los directores o el director general. Feng Yu se sentó en su silla y tomó su café. Hay un total de 62 llamadas. Había hecho una lista basada en el tamaño de sus empresas y la posición de la persona que llamaba en su empresa. Está en su PC. Informó Ralph. Feng Yu abrió un archivo de Excel. Excel en esta era no tiene muchas funciones, pero era más avanzado que la mayoría del software de oficina en el mercado. Feng Yu conocía todas las funciones básicas de este programa.
Las características más avanzadas que utilizó en su vida anterior aún no se habían desarrollado. Pero Feng Yu le había contado a Liu Chuanzi sobre las funciones más avanzadas de Excel y le dijo que lo desarrollara como una extensión de Microsoft Office. Feng Yu no sabe cómo desarrollarlo, pero conoce los resultados. Si Liu Chuanzi tuviera éxito, entonces Feng Yu podría arrebatarles el mercado de Office de Microsoft. Incluso si fue el mercado chino al principio, podrían expandir lentamente su participación de mercado a otros países. Este software fue una vaca de efectivo. En la vida anterior de Feng Yu, Microsoft Office era el otro producto de Microsoft para ganar dinero. Ayudó a generar varios miles de millones de ganancias. Por supuesto, Feng Yu no permitirá que Lenovo infrinja la IP. Pero Feng Yu siempre podía comprar los derechos. Como director y altos precios de Microsoft, no debería ser un problema para él obtener la patente más básica de Microsoft Office. Quizás otras compañías de software también tendrían licencias similares. La primera compañía en la lista sorprende a Feng Yu. Este CEO de esta compañía había llamado personalmente. Parece que realmente quería el mercado chino. Las siguientes empresas eran todas grandes marcas. Pero las compañías al final de la lista no le eran familiares a Feng Yu. Tal vez fueron adquiridos antes de que Feng Yu los notara en su vida anterior. ¿Dónde está la lista de las compañías de software e Internet de Seattle que quería? Feng Yu cerró el archivo de Excel y preguntó. Jefe, ¿no va a volver a llamar a estas personas? Preguntó Ralph. Él estaba sorprendido. ¿Por qué debería llamarlos? Si están ansiosos, seguirán llamando. Si no, ¿por qué debería importarme? Preguntó Feng Yu. Ralph estaba estupefacto. Pero jefe, estas son grandes empresas y todas ellas son nuestros socios de Microsoft. Ralph, hay una cosa que debes tener claro. Yo fui quien te contrató y no Microsoft. Estás trabajando aquí porque soy el director de Microsoft. Si ya no soy el director de Microsoft, ¿enviarás tu currículum a Microsoft o te irás conmigo? Feng Yu miró a Ralph a los ojos. Tenía que dejar esto claro con Ralph. Ralph estaba aturdido. Decidió trabajar para Feng Yu porque Feng Yu era el director de Microsoft. Pero parece que lo había entendido mal. Era solo el asistente de Feng Yu, y su ubicación de trabajo estaba en Microsoft. Eso es todo. Ralph pensó por un momento. Si deja a Feng Yu, nunca podrá ingresar al nivel de administración de Microsoft. Pero si siguió a Feng Yu y, basándose en su comprensión de Feng Yu, definitivamente tendrá ventajas. Jefe, te seguiré. Ralph se inclinó ligeramente hacia adelante. Feng Yu estaba satisfecho con la respuesta de Ralph. Para ser un buen asistente, debes saber qué y cuándo decir o preguntar. Cuando te pedí que hicieras algo, es porque te estoy pagando. Usted, por otro lado, no puede decidir qué debo hacer. ¿Lo entiendes? Sí, jefe. La información que desea está en ese archivo en su escritorio. Lo he organizado para ti. Ralph respondió. Aunque Feng Yu era más joven que él, los logros de Feng Yu estaban más allá de su alcance. Feng Yu abrió el archivo y comenzó a leer la lista. Él entiende inglés, pero algunos términos técnicos eran demasiado difíciles de entender. Había muchas compañías en la lista que Feng Yu desconocía. Pero estas empresas no fueron destacadas por Ralph, y no deberían ser algunas grandes empresas o tener productos famosos. El riesgo era demasiado alto para invertir en estas empresas. Feng Yu examinó la lista de compañías, buscando algunas compañías que conociera. Quiere buscar empresas nuevas que se hayan registrado recientemente. No importa si estaba cazando furtivamente los talentos de estas compañías para invertir en ellas, será un buen negocio. Ring, ring, ring. Feng Yu echó un vistazo al teléfono y luego le indicó a Ralph que respondiera. Hola, esta es la oficina del director de Microsoft, señor Feng. Señor Ralph. Soy Saburo Hiratani de Toshiba. Había llamado antes. ¿Por qué no me ha llamado el señor Feng? Saburo Hiratani estaba preguntando ansiosamente por teléfono. Ralph vio que su jefe no tenía intención de responder a esta llamada e inmediatamente tomó su decisión. Saburo Hiratani. Ayer te dije que si mi jefe es libre, él decidirá si quiere volver a llamarte. Si no hay nada más, por favor, deja de molestarme. Explosión. La línea fue cortada. Saburo Hiratani estaba aturdido. El asistente de un director de Microsoft había cerrado su llamada. Esto es demasiado. Saburo Hiratani fue inmediatamente a informar al presidente.
Esto era demasiado sospechoso. Dijo Feng Yu sin siquiera levantar la cabeza. Simplemente ignora todas estas papas fritas en el futuro. Sí, jefe. Si Saburo Hiratani supiera que Feng Yu lo había llamado un pequeño alevín, vomitaría sangre. También fue uno de los accionistas de Toshiba. Alta gerencia de una MNC de clase mundial. ¿Cómo puede alguien menospreciarlo? Ralph tenía cierta comprensión de su jefe. Primero, a su jefe no le gustan las compañías japonesas. Tal vez esto fue porque él es chino. Su jefe puede parecer humilde y modesto por fuera, pero es muy arrogante por dentro. Desprecia a los altos directivos de las grandes empresas. Ralph podía entender por qué Feng Yu desprecia a esas personas de la alta gerencia. Esto se debió a que todos ellos no eran tan ricos o exitosos como Feng Yu. Ralph también estaría enojado si alguien que no fuera tan exitoso como él, comenzara a darle órdenes. Lo más importante, Ralph sabía que a su jefe no le gusta administrar nada. Feng Yu le había pedido a Ralph que hiciera todo su trabajo en Microsoft y acaba de firmar su nombre cuando el trabajo esté completo. De esta manera, Ralph tenía más autoridad, pero también tenía más trabajo. Ralph entendió que si escuchaba las órdenes de su jefe y completaba todas las tareas que se le daban, obtendría muchos beneficios. Su jefe fue muy generoso cuando está de buen humor. Entró la segunda llamada y Ralph respondió. Después de que la persona que llama se identificó, Ralph inmediatamente la categorizó como papas fritas. Feng Yu todavía estaba revisando los nombres de las compañías en su escritorio. De repente, vio un nombre familiar. Amazon. ¿Esta empresa fue creada el año pasado? ¿Necesitan dinero ahora? Lo sabía. Sabía que puedo encontrar sorpresas. Fin del capítulo 770. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.